Bueno, vamos a hablar de medidas de dispersión. ¿En qué consisten las medidas de dispersión? ¿En qué tan dispersos están los datos? ¿Por qué medir la dispersión? Dos conjuntos de datos pueden tener la misma media, pero diferir mucho en cómo están distribuidos. La dispersión indica la variabilidad de los datos, o sea, qué tan cercanos son los datos entre sí. Por ejemplo, acá tenemos dos conjuntos. Conjunto A tiene los elementos 10, 12, 15, 18 y 20. Y podemos ver que en el conjunto B hay una mayor variabilidad en los valores. 5, 10, 15, 20, 25. Acá tenemos mayor distancia entre los elementos del conjunto. Si ambos tienen la media 15, B es más disperso. Principales medidas de dispersión. Tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Primero, el rango. El rango no es nada más que el valor máximo del conjunto menos el valor mínimo. Esto es fácil de calcular, pero es muy sensible a valores extremos. Y podríamos decir que nuestros datos van de X valor a Y valor. Por ejemplo, acá nuestros datos van de 10 a 100. 100 siendo nuestro valor mayor y 10 el menor. Por lo que el rango será de 90, ya que 100 menos 10. Un solo valor extremo aumenta mucho el rango, hay que tener eso en cuenta. Vamos con la varianza. La varianza mide la dispersión promedio respecto a la media. Y tenemos fórmulas para la población y para la muestra. La única diferencia es que para la muestra eliminamos un dato en la cantidad total de datos. ¿Y por qué se eleva al cuadrado en esta fórmula? Acá vemos que está elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado, las desviaciones no se cancelan, porque si no estuviera elevado al cuadrado, terminaría nulificándose en algunos casos, quedando en cero. Y eso es porque fuerza al positivo todas las desviaciones. Además, se penalizan más las desviaciones grandes. Si hay alguna desviación grande, se da mucho más, es más notorio, porque el número será mayor. Acá tenemos un ejemplo de cálculo. Tenemos los datos 10, 15 y 20. Sacamos la media, que sería 15. Y bueno, terminamos con 25. Y ahora, esto es mucho más simple. La desviación estándar, que es mucho más fácil de analizar a simple ojo, que sería la raíz de la varianza. Se expresa en las mismas unidades que la variable. ¿Por qué digo que es más fácil analizar esto? Porque con el valor de la desviación estándar nosotros podemos decir directamente en cuántos puntos digamos que hay esta separación entre los elementos. Ahora una interpretación formal. Si la desviación estándar es pequeña, hay una alta concentración alrededor de la media, o sea que no hay tanta dispersión. Pero si la desviación estándar es grande, asumimos que hay una alta variabilidad, o sea que hay una dispersión mayor entre los elementos. La media es más representativa cuando la dispersión es baja. Con eso diríamos que los valores, al estar más juntos, le dan más valor a la media aritmética. Y ahora tenemos la desviación intercuartílica.
que no es nada más que el rango intercuartílico dividido en dos. Mide la dispersión del 50% central y no depende de valores extremos. Desviación estándar y forma de la distribución. La desviación estándar no solo mide dispersión. Cuando la distribución es aproximadamente normal, determina la forma completa de la curva. Ahora hablaremos un poco más de esto. Y esto hablando sobre la forma de la distribución, la media fijaría el centro y la desviación estándar fijaría la amplitud de la curva. Esto ya hará más sentido. Pero hablemos un poco sobre la distribución normal, distribución de Gauss, campana de Gauss, tiene bastantes nombres. Este es un modelo teórico de distribución simétrica. Y como dijimos anteriormente, es simétrica respecto a la media. Tenemos la cualidad de que la media, la mediana y la moda son bastante semejantes, si no es que idénticas. Y el área total bajo la curva es de 1, representa un 100%. Esta representa fenómenos naturales donde los valores se concentran alrededor del promedio. Y veremos un poco más de esto también. Ahora esto va más como dato curioso, pero hablemos un poco sobre la magia de la campana de Gauss. Muchas cosas se aproximan a una distribución normal, pero no porque la naturaleza prefiera esa forma. Sucede por una razón matemática. Pero ¿por qué aparece tanto? ¿Por qué tantas cosas tienden a una campana de Gauss? Cuando una variable es el resultado de muchos efectos pequeños, estos efectos son independientes y además es una suma de estos efectos independientes, el resultado tiende a formar una forma de campana. Ejemplos comunes de distribución normal serían, por ejemplo, la altura de personas en una población, peso de adultos en un grupo homogéneo, calificaciones en un examen grande, errores de medición, presión arterial en adultos. En todos estos casos intervienen muchos pequeños factores independientes. ¿Y por qué decimos que tiene una forma de una campana? Al centro sería la parte más elevada de la curva y a los costados se asemeja bastante a una simétrica, a una distribución simétrica, por lo que es como una especie de forma de campana, justamente. ¿Y por qué esto es tan útil? Porque con solo dos parámetros, que serían la media y la desviación estándar, podemos determinar completamente la distribución. Pero hay que aclarar que no todo es una distribución normal. Muchos fenómenos reales son asimétricos o tienen valores extremos frecuentes. La campana aparece bajo condiciones específicas, pero no en todos los casos. Pero bueno, dejando esto de lado, retomemos el tema. Sobre el efecto de la dispersión. Si la desviación estándar es pequeña, tenemos una curva angosta y alta. Pero si la desviación, si el desvío estándar es grande, hay una curva más ancha y achatada. Entonces, una mayor dispersión implica una menor concentración alrededor de la media. ¿Qué significa todo esto? Si lo fuéramos a graficar, entre mayor la desviación estándar, más se desplazaría a los lados la campana. Sería más ancha. Y a su vez, sería un poco más achatada, un poco más pequeña, digamos. Y aquí una regla empírica. En una distribución normal, 68% de los datos están en la media más o menos a un desvío estándar. 95% están en la media aritmética más o menos dos desvíos estándar. ¿Por qué decimos más o menos? Porque esto aplica a ambos lados de la campana. Y el 99.7% están en la media
más o menos 3 desvíos estándar. La desviación estándar permite cuantificar la concentración de los datos. Ahora una conexión conceptual. En distribuciones normales, la media describe la tendencia central. La desviación estándar describe la dispersión y ambas juntas describen completamente la distribución. Y ahora por último hablemos un poco sobre el coeficiente de variación, que sería una medida relativa. Esto nos sirve mucho para hacer comparaciones relativas a la cantidad de datos que haya. Acá tenemos la pequeña formulita de cómo funciona. Y esto siendo porcentual, permite comparar distribuciones con distintas unidades. Y si el coeficiente de variación es mayor, mayor variabilidad relativa. La idea clave de todo esto: la tendencia central indica posición, la dispersión indica estabilidad, y ambas deben analizarse en conjunto, se complementan.